Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el primer capítulo de esta primera epístola universal del apóstol Pedro. Y vamos a comenzar nuestro estudio con el versículo 3. Parecería que estuviéramos estudiando un versículo por día, pero vamos a avanzar un poco más rápido de aquí en adelante. Usted ya ha podido ver que Simón Pedro no es un pescador ignorante, como lo llaman algunos. Nadie que haya podido pasar 3 años en la presencia o en el colegio del Señor Jesucristo, como los apóstoles, pudiera ser llamado un hombre ignorante. No interesa quién era él o lo poco que tenía al comenzar. Y hay quienes critican a Pedro por el hecho de que él utiliza el peor griego que tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora, Pablo y el doctor Lucas son en realidad eruditos en griego, pero Simón Pedro no era tan bueno como ellos. Y debemos decir que él hizo una mejor tarea que muchos de los así llamados eruditos del día de hoy. Hay muchos de nosotros que no estamos en una posición de criticar a Simón Pedro porque nuestro griego es peor de lo que él escribió. Lo que sí sabemos es que él nos ha presentado aquí algo bastante fuerte. Él es quien nos dice en cuanto a la doctrina de la elección. Leímos una declaración que aparecía en la Biblia Scofield, y dijimos entonces que no comprendíamos lo que eso indicaba. Debemos clarificar eso porque fue una declaración un poco jocosa, y lo hicimos a manera de chiste, pero aparentemente hay personas que no comprenden esta clase de humor y piensan que uno está diciendo cosas muy serias, cuando en realidad no lo está diciendo. Claro que decimos las cosas seriamente la mayor parte del tiempo, pero no siempre, y encontramos mucho de humor en la Biblia. Hace algún tiempo, cuando estábamos estudiando la epístola a los Hebreos, mencionamos el hecho de que según nuestra opinión fue el apóstol Pablo quien escribió la carta a los Hebreos, y también hicimos una mención un poco humorística, diciendo que si Pablo no escribió la epístola a los Hebreos, eso indicaría que él solamente escribió 13 epístolas, y que no pensábamos que él se hubiera detenido en un número de mala suerte como ese. Así es que él tendría que haber escrito Hebreos. Por supuesto que eso también era un chiste. Y cuando nosotros decimos que no comprendemos, solamente queríamos indicar que la declaración es lo suficientemente clara, pero nos indica sencillamente una cosa, que esta gran doctrina de la elección, como la de la presciencia y la predeterminación y la predestinación, son palabras que están del lado de Dios, y que usted y yo simplemente no podemos dar una respuesta final a esto. Estamos tratando aquí con un Dios infinito, un Dios que lo conoce todo, y su presciencia significa que Dios conoce todo plan que se puede imaginar, y Él conoce exactamente lo que va a hacer, y a eso se le llama predeterminación. Nuevamente queremos presentar una declaración del Dr. Schaeffer. Opinamos que es muy buena, y él dice, la presciencia de Dios es aquello que Él mismo se propone llevar a cabo. De esta manera, cuando todo el orden de hechos, desde el detalle más pequeño hasta el más grande, opera bajo un decreto determinante de Dios, es para que tenga lugar según su propósito soberano. Tanta presciencia divina está estrechamente relacionada con la predeterminación. De la misma manera, la presciencia en Dios debería ser distinguida de su omnisciencia, es decir, que Él sabe todo. Dios no solo conoce el plan con el cual está obrando hoy, sino que Él conoce todo otro plan. Él es un Dios infinito, y tiene una cantidad infinita de planes, y Él está obrando con este. Ahora, si a usted no le gusta eso, bueno, creemos que debemos regresar a esto y decir que es una lástima. Y si yo fuera usted, yo pensaría sobre esto y llegaría a la conclusión de que usted y yo tenemos una mente finita. Tenemos en realidad un cerebro muy pequeño. Nos dicen que si pesa 225 gramos es bastante pesado. No creemos que un cerebro que pese 225 gramos pueda comprender al Dios infinito del universo. Él es omnisciente, Él conoce todo lo que es posible conocer. Él conoce todo lo que está sucediendo y todo lo que pudiera suceder. Y Él está trabajando con el mejor plan. Yo estoy dispuesto a confiar en Él y pienso que sencillamente seguiré en esa dirección. Ahora, aquí en el versículo 3 de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro leemos, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos». Observamos aquí que Pedro echa una mirada hacia el pasado y dice, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos». Y tenemos aquí otra vez a la Trinidad.
La palabra bendito que se utiliza aquí no es la misma palabra que se mencionó allá en el Sermón del Monte. Allí se utilizaba en el sentido de bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón. Ahora, esta es una palabra completamente diferente. Y aquí tenemos la misma palabra que significa panegírico. Indica el alabar. Nunca se utiliza en referencia al hombre en el Nuevo Testamento. Dios nunca alaba al hombre, pero el hombre debe alabar a Dios. Y Él es el Padre. Ahora, la práctica hoy en día entre nosotros es que el Padre es el que alaba al Hijo. Pero hay muy pocos hijos que alaban a sus padres. Nosotros debemos alabar a Dios el Padre, pero Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto le coloca en una forma única, singular. El Señor Jesucristo le dijo a María, «Subiré a mi Padre y a tu Padre». Él es el Padre del Señor Jesucristo. Esa es su posición en la Trinidad. Ellos son iguales. Pero usted y yo no le llamamos a Él Padre, con excepción de la base con la cual se menciona aquí. Nos hizo renacer para una esperanza viva, dice Pedro aquí en el versículo 3. Usted y yo, amigo oyente, en el día de hoy, tenemos una esperanza viva, una esperanza que descansa sobre el hecho de la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Aquí tenemos referencia entonces a la otra persona de la deidad. Por tanto, amigo oyente, tenemos referencia a Dios el Padre, al Espíritu Santo y a Dios el Hijo. Es una esperanza viva y una esperanza viva que descansa, como vimos en el versículo 2, en la sangre de Jesucristo. Esta es la esperanza viva que usted y yo tenemos. Y aquí tenemos varias cosas que hemos notado. La esperanza que tenemos es viva, que descansa sobre la sangre de Jesucristo, es algo muy importante de conocer de nuestra parte. Un cuerpo sin sangre es un cuerpo muerto. Tiene que serlo. Si va a ser un cuerpo viviente, entonces tiene que tener sangre circulando a través de él. Y usted y yo, amigo oyente, tenemos hoy una esperanza viva porque la sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros. Él murió para que usted y yo vivamos, porque Él pagó nuestro castigo. La esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Este es un himno de alegría, un himno de alabanza a la Trinidad. Este es nuestro himnario porque hemos sido renacidos. Este es el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo, como veremos en el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esto descansa en la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Usted puede apreciar, amigo oyente, que Pedro enfatizó la resurrección de Cristo en el día de Pentecostés. Ese fue su gran tema en ese día. Él dijo, «Lo que ustedes han visto aquí hoy es porque Jesús, a quien ustedes crucificaron, ha regresado de entre los muertos, ha vuelto a vivir y está sentado a la diestra de Dios». Y cuando él escribe sus epístolas, el fundamento de ellas es la resurrección de Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo hizo lo mismo. El apóstol Pablo dijo que Él fue entregado por nuestras ofensas, que Él murió por nuestros pecados, pero Él fue resucitado para nuestra justificación, para que nosotros estuviésemos en Cristo, aceptados en el amado y poder presentarnos ante Dios. Él no solo sustrae el pecado de nosotros, Él nos da su justicia para poder presentarnos ante Dios. Esto es lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado. Y ahora Él se dirige hacia el futuro aquí. Notemos lo que dice ahora en el versículo 4. «Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros». Aquí tenemos una herencia que es incorruptible. Y eso quiere decir que usted no la puede destruir. No puede ser contaminada por los microbios o gérmenes. No hay nada que pueda destruirla. Es algo que no puede ser afectado para nada. En cierta ocasión, un hombre dejó en su herencia una casa muy hermosa. Era una mansión. En la misma noche en que este hombre murió, y el heredero debía recibir esa casa, esa mansión se quemó en un incendio. Y aquello que el heredero iba a obtener, no lo pudo recibir. La casa no tenía ningún seguro contra incendios. Pero nosotros, amigo oyente, tenemos una herencia que es incorruptible. Nada la puede afectar. Hoy nosotros tenemos algo que podemos esperar con ansia, y esto es algo realmente maravilloso. Usted recuerda a los israelitas que pasaron a través del desierto. Ellos habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, se estaban dirigiendo a la tierra prometida, y ellos bendijeron a Dios y alabaron a Dios como el Creador del mundo, y como su Redentor de Egipto.
Los creyentes hoy bendecimos a Dios como el Padre del Hijo encarnado, el Señor Jesucristo, aquel que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos, y es el autor de esta nueva creación y de esa redención espiritual. Y Él también nos ha dado una esperanza viva. Eso quiere decir una esperanza que nunca morirá. Él nos ha hecho renacer, nos ha hecho hijos mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y luego nosotros tenemos una herencia no en la tierra, sino que tenemos una herencia que está en los cielos. Y esta herencia es una herencia que en primer lugar no puede ser corrompida. Es algo que no puede destruirse. Ni la polilla, ni el orín, ni los gérmenes o microbios, ni cualquier otra cosa puede llegar a destruirla. Alguien expresó este pensamiento. Siempre será nueva, nunca se deteriorará, nunca vendrá la noche, siempre será de día. Cuánto alegra mi corazón con un gozo que no se puede contar al pensar en un lugar donde nada llega a envejecer. Nuestra atención hoy ha sido desviada de aquello que es en realidad el futuro, porque se da tanta atención a cómo debemos vivir la vida cristiana hoy y cómo ser un creyente adecuado, cómo ser suficiente, y por lo general es un truco que en realidad es obra de la carne. Vamos a decir algo en cuanto a esto dentro de algunos instantes, porque Pedro va a hablar en cuanto al presente también. Veamos ahora lo que dice el versículo 5 de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cierto hombre indicó que cuando él muriera, se inscribiera en la lápida sobre su tumba solamente una palabra: guardado. Eso es todo lo que se escribió. Y aquí leemos, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso mismo dijo el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso lo dijo cuando escribió su carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Amigo oyente, ¿cree usted que Él puede guardarle? Quisiéramos indicar algo aquí. En el día de hoy se da demasiado énfasis a lo siguiente, y hay algunos que preguntan, ¿es usted un creyente suficiente? Bueno, ¿quiere que le diga algo, amigo oyente? No lo soy. Nos preguntamos si estas personas que están dando todos estos mensajes han alcanzado algún nivel celestial que nosotros no hemos podido alcanzar. Ellos nos preguntan si somos suficientes, si estamos satisfechos. Pues no, amigo oyente. No que lo haya alcanzado ya, como dijo Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo allá en su epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. No, amigo oyente, no estamos satisfechos. No hemos encontrado que la vida es suficiente. No hemos encontrado algún truco que dé ese resultado. Todas estas otras cosas son obras de la carne. Amigo oyente, permítanos hacer una declaración que quizás sea demasiado fuerte para algunos. Será tan fuerte que usted debería sentarse si está escuchando de pie. Amigo oyente, usted no puede vivir la vida cristiana. Así es, usted no puede vivir la vida cristiana. Ahora alguien quizá nos va a decir, usted no quiere decir eso, ¿verdad? Sí, amigo oyente, eso es exactamente lo que queremos decir. Y le desafiamos a usted a que nos muestre un versículo o cualquier escritura donde Dios haya pedido que usted viva la vida cristiana. Él no hace eso. Yo tengo una naturaleza vieja, y esa vieja naturaleza siempre va a estar conmigo. Debo admitir que a veces se muestra en mi vida. Tengo mal genio. A veces digo cosas que no debería haber dicho, especialmente en mi trato con mi esposa, a quien más adelante debo pedir perdón por lo que he dicho. Pero, amigo oyente, esa vieja naturaleza que usted y yo y todos tenemos es algo con lo cual no podemos hacer nada. Usted no puede mejorar su vieja naturaleza, así como tampoco puede mejorar el estiércol de los animales arrojándole varios litros de perfume. Es imposible mejorar la vieja naturaleza. Usted tiene esa vieja naturaleza, y la única forma que existe en que usted puede vivir esa vida cristiana es dependiendo del poder del Espíritu Santo y por el hecho de que usted está siendo guardado por el poder de Dios hasta el mismo día en que usted sea entregado a Él.
Como vamos a ver, esto tiene que ver con una relación personal con Cristo Jesús. Ahora el versículo 6 de este primer capítulo de la primera epístola del apóstol Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora nos estamos aproximando aquí a lo que llamamos la clave de esta epístola. Creemos que se encuentra aquí en este versículo 6 que acabamos de leer en el capítulo 1. Esta es la clave de la epístola del apóstol Pedro, o de esta primera epístola del apóstol Pedro. Ahora lo que encontramos aquí es sencillamente esto, que el sufrimiento y la seguridad del creyente producen gozo. Eso es a causa de la obra del Trino Dios, de Dios el Padre, según su misericordia, y Él ha sido tan misericordioso, Él nos ha regenerado, Él nos ha dado una nueva naturaleza y una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Dios tiene en el futuro, y esto es lo que Pedro va a enfatizar, una maravillosa herencia para usted y para mí que recibiremos algún día. Amigo oyente, deberíamos pasar más tiempo considerando esto y dejar esto de mirar hacia nuestro interior tratando de mejorar esa antigua naturaleza que usted y yo tenemos. No vamos a poder hacer mucho con esto. Ahora nos encontramos aquí abajo donde Dios tiene la forma de mejorar y es a través de diversas pruebas. Ya tuvimos esto anteriormente. Parecería un disco rayado. Allá en la epístola a los Hebreos, Dios nos prueba por medio de dificultades y problemas. El Señor Jesucristo dijo que nosotros íbamos a tener problemas en este mundo. El apóstol Santiago dice eso, y ahora llega Pedro y también lo dice. Pablo, por su parte, también lo había dicho. Y amigo oyente, aquí tenemos algo que uno no encuentra presentado en esos cursos que se dan en una semana hoy. La forma en que Dios lo va a probar a usted, y me va a probar a mí, amigo oyente, es por medio del sufrimiento. Ahora eso no es algo muy popular. Así es que hoy existen muchos trucos, muchas artimañas, muchas cosas para animarnos a creer que somos alguien y que vamos a hacer algo. Amigo oyente, nosotros somos nada hasta cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar en nuestros corazones y en nuestras vidas. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. Él lo tiene todo para ofrecérnoslo a nosotros, y Él es quien nos va a mejorar. Y Pedro nos va a decir cómo lo va a hacer aquí en esta epístola. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer todo este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en manera abundante.